Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar sobre la prevención ante las actividades de teletrabajo. En esta nueva normalidad, muchas organizaciones se han dedicado a las actividades de teletrabajo para disminuir el riesgo de exposición a contagio ante la presencia del COVID-19. Pero nosotros debemos analizar que estas actividades de teletrabajo implican también una nueva condición en la que también debemos analizar qué tipo de riesgos podemos estar, en este caso, expuestos. Estas actividades de teletrabajo fueron recomendadas y claro, antes de esto también ya se las hacía en algunas organizaciones, pero fueron recomendadas por el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Y que incluso se pide que se haga un registro en el sistema del Ministerio del Trabajo, el sistema SUT, en donde a través de la parte del portal nosotros vamos a identificar qué personas realizan estas actividades y claramente de qué tiempo a qué tiempo, incluso podría ser actividades combinadas que realizan actividades presencial, ¿no es cierto?, a tales días o tales horas y otras van a la oficina o a su lugar de trabajo. En esta nueva modalidad de actividades de teletrabajo está enfocado al uso, ¿no es cierto?, de las herramientas telemáticas, que son herramientas que nos permiten, en este caso, tener una relación de comunicación, como son los equipos portátiles, ¿no es cierto?, a través de, ahora hay sistemas como son, en este caso, el Zoom, sistemas como son, en este caso, el Meeting, el otro en este caso, el Team. Entonces hay algunas herramientas que nos permiten justamente realizar esto y claramente las organizaciones, de acuerdo, ¿no es cierto?, a su complejidad de actividad, tienen cierto software y claramente en las que va a facilitar ese sistema para que puedan ser desarrolladas desde su hogar. Aquí hay que tomar en cuenta que en esta nueva modalidad que no la teníamos en muchas organizaciones de forma práctica habitual, va a generar que debemos analizar qué circunstancias podríamos tener de riesgos, ¿no es cierto?, en su lugar o en este lugar de trabajo, que va a ser en este caso en su casa, en donde vamos a tener que aprender a convivir con las actividades diarias que se tiene con la familia, en las actividades en las que justamente tomamos en cuenta el que debemos tener un horario de trabajo para justamente no chocar, ¿no es cierto? Y no generar otro tipo de problemas, que debemos ver la condición de trabajo, iluminación, deslumbramientos que podríamos tener al seleccionar mal un área de trabajo, las posturas forzadas que podríamos tener inadecuadas al trabajar en estos lugares que no estaban acondicionados para estas actividades. La doble presencia laboral, ¿no es cierto? Porque ya me ven que estoy en la casa y piensan que ya tengo otro tipo de interacción con cada uno de los integrantes de la familia, ¿no es cierto? Y claro, yo tengo que fijarme que estoy haciendo una actividad propia del trabajo. La parte de la supervisión o control, porque muchas veces, no todos, pero en algunas organizaciones, aprovechan esto para hacer otro tipo de actividades y dejan, en este caso, sin realizar las actividades de trabajo y claro, hacemos otras actividades familiares o personales, ¿no?, que tiene la persona y como no tengo una supervisión, un control, asumo ese tipo de decisión incorrecta, ¿no? Y que a la final me trae que después tenga que realizar mis actividades en un horario que no estaba establecido, interrumpiendo y cambiando todo el ciclo que tal vez yo tenía, que antes salía a mi lugar de trabajo, regresaba y compartía con mi familia. Entonces todo eso ocasiona que yo tenga una desorganización en las actividades. Entonces, es importante analizar que para ello nosotros debemos tomar en cuenta estos factores de riesgo y comenzar a corregir, porque realizar una actividad de teletrabajo, el objetivo principal es tratar de disminuir la presencia de la persona en la oficina para bajar ese riesgo de exposición a un contagio con COVID-19, ¿no es cierto? Otra también que nos ayuda un poco a justamente exponernos o salir, ¿no es cierto? Ganamos tiempo también porque estamos dentro de nuestro hogar. Entonces hay que comenzar a analizar, ¿no es cierto?, esas ventajas y desventajas que yo podría tener. En primera instancia debemos tomar en cuenta
que estas actividades que van a estar enfocadas ya con herramientas telemáticas tienen que tener justamente una planificación en la que debo respetar, en la que debo evitar justamente involucrar con otras actividades propias o personales, ¿sí? O que básicamente como no tengo un control, puedo yo distraerme, ¿no es cierto? Y procrastinar en otro tipo de acciones como revisar redes sociales y que no me dejan realizar mis actividades programadas. Otro riesgo, ¿no es cierto?, es que asumo que en cualquier espacio, mientras tenga una conexión a internet, puede ser la adecuada, ¿no? Y claramente va a ser incorrecta porque esas posturas que voy a asumir en una condición, en una área que no es la adecuada, va a ocasionar algún nivel de lesión, que en ese momento tal vez genere molestias, pero si eso continúa a futuro, va a generar una enfermedad. Entonces es importante corregir, además de la fatiga, en este caso acelerada, para hacer esa actividad. Definir el área en la que voy a estar, porque recuerden también ustedes que estoy conviviendo con mis familiares, puedo tener hijos, en este caso otra persona de la familia, y que claro, ellos también están generando otro tipo de actividades y se va a chocar ese ruido y voy a tener un problema, ¿no es cierto? Entonces hay que analizar también los espacios acordes para realizar estas actividades. Cuando ya decido y tengo un lugar ideal, ¿no es cierto? Hay que determinar que yo tenga una conectividad tanto de energía eléctrica, una conectividad para el sistema, ¿no es cierto?, de red, de internet, una conectividad de la parte de señales por teléfono, ¿no es cierto? Porque a veces tenemos lugares muy cerrados y no coge uno entre la señal del teléfono. Y en estas áreas adaptarlas, ¿no es cierto?, a también si tengo que hacer revisión o archivo de documentación física. Pero tomen en cuenta que todos estos o estas condiciones que vamos mencionando deben adecuarse de una manera que no generen otro riesgo asociado, como en este caso esta falta de orden va a ocasionar tropezones, va a ocasionar que la persona al realizar sus actividades, ¿no es cierto?, pueda generarse un accidente, una caída, una electrocución o a causa de sobrecargar este tipo de instalaciones, ¿no es cierto?, que necesita este nuevo suministro, ocasione, ¿no es cierto?, otro tipo de condiciones como un cortocircuito, un incendio, entonces tomen en cuenta, ¿no? Entonces hay peligros que yo voy a estar expuesto, ¿no es cierto?, en la actividad de la casa y que debo tomar en cuenta. La falta de orden, ¿no es cierto?, en esa área que ya definí, ese desorden, o a veces elijo esa área donde yo voy a trabajar y a veces tengo que tener una conectividad por reuniones telemáticas y es una condición o es un lugar en donde yo tengo un acceso a otros integrantes de la familia, ¿no?, que se dirigen tal vez en un pasillo al baño o al cuarto, una habitación, y voy a tener interrupciones, entonces yo debo seleccionar adecuadamente. Además debo seleccionar que tenga justamente en esta área una presencia adecuada de iluminación, que tenga una presencia acorde, ¿no es cierto? En este caso de que no tenga ruidos excesivos, tenga una buena ventilación. Tomar en cuenta que el sistema que yo voy a usar para la conexión de energía para mis equipos que utilice de conectividad de la parte telemática, ocasione que no tenga que estar sobrecargando, ¿no es cierto? Porque muchas veces yo tengo que adaptar y en esto comienzo a buscar y pongo una regleta y encima otra regleta, conexión, y eso ocasiona que yo tenga una exposición primero a tropezones y luego justamente a un sobrecalentamiento en la parte eléctrica, ¿no es cierto? Esto va a generar un sobrecalentamiento, ¿sí? Y va a generar, puede generar justamente un cortocircuito y generar luego un incendio. Hablemos de las condiciones de trabajo, que es lo que debo buscar como condiciones ideales. Debo tener una iluminación adecuada. Muchas veces pensamos que colocar una lámpara, ¿no es cierto?, o ponerme directamente debajo de una luminaria, de un foco, es lo adecuado. Pero lo que estamos haciendo es generar un excesivo brillo, por colocarme a veces frente, aquí imagínense que tengo una ventana, voy a tener frente a mí una ventana o detrás de una ventana, claro, va a generar un problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo una ventana, no tengo una cortina, ¿no es cierto?, para atenuar, cuando sale, en este caso ya tenemos la presencia del sol, ocasiona un brillo y justamente con la pantalla va a ser un sobreesfuerzo visual y va a hacer que me agote más, me duele la cabeza y a la final si sigo trabajando en esas condiciones una afectación a la agudeza visual. De la misma manera si estoy detrás de una ventana va a suceder igual.
Entonces, lo adecuado es estar justamente, si tengo una ventana, la ventana esté a un costado, no en este caso estar frente directamente, o yo podría estar tal vez, ¿no es cierto?, en este caso de forma lateral, pero no podría estar frente o detrás de una ventana. La iluminación debe estar en este caso alrededor de toda la zona de trabajo y no directamente frente al computador, porque ocasionó en este caso un deslumbramiento. Esta es una forma adecuada. Si ustedes ven, tengo la iluminación, ¿no es cierto?, no está directamente hacia el computador, la ventana no está, en este caso tampoco está hacia un costado, no estoy delante ni detrás de una ventana. Debo ver que tenga una ventilación adecuada, siempre es bueno, recordemos, incluso por la parte de la presencia de polvo que podríamos tener, genera a veces molestia, alergias, entonces siempre tener un lugar para poder yo abrir y tener una ventilación adecuada. Además que la ventilación adecuada nos ayuda a que justamente tengamos una mayor recirculación y menor exposición a la presencia del COVID-19. Los implementos que debo tener en cuenta en mi estación de trabajo. Sí, como ustedes pueden ver aquí tenemos un error. Sí, tenemos una mascota que está alrededor y que básicamente no debería estar en estos lugares. Yo debería contar solo con los implementos y herramientas que voy a utilizar para mi espacio de trabajo. Debo buscar que una mesa, un escritorio que voy a trabajar me permita tener justamente la exposición adecuada, en este caso de mis piernas, no estén chocando. Yo debería tener unos 5 centímetros, en este caso desde la parte de la base del escritorio hacia donde yo tengo cuando estoy sentado la parte de mis piernas. Sí, lo adecuado es que mis piernas formen, si ustedes ven desde la parte que topa el piso, ¿no es cierto?, y en la parte de la silla formen lo que es un ángulo recto. ¿Sí? Si mis piernas se quedan a veces colgadas, porque tal vez soy pequeñito, ¿no es cierto?, la silla es demasiado alta, pues yo, y si no puedo regular la silla, yo lo que debo hacer es colocar, ¿no es cierto?, en este caso puede ser una carpeta BN que ya no la esté usando, para tener justamente un soporte o descansa o reposapiés. Eso me va a ayudar mucho. ¿Sí? Incluso en esta posición también, para aliviar un poco la circulación, podría poner un reposapiés y la persona que sería una carpeta bene, ¿sí?, y puede descansar sus pies. En la parte de la pantalla y la relación que yo debo tener, debería tener entre 40, 50 hasta 70 centímetros desde la pantalla hacia la parte donde yo tengo la parte de mis ojos, ¿no? Y debería yo tener en cuenta que el filo, ¿no es cierto?, del monitor de la pantalla tiene que estar, en este caso, frente a la posición de mis ojos. No muy alto o no más bajo, porque voy a generar una afectación en la parte cervical, ¿sí? Entonces es importante. En la parte, ¿no es cierto?, que yo tengo lo que es el mouse, es recomendable 100% usar el mouse y tener aquí tal vez un mousepad que me permita generar el movimiento. Recuerden que el movimiento es de la mano y no solo de la muñeca, ¿sí? También es importante que cuando tenga esto yo pueda generar que no esté directamente en este caso, mi brazo, mi codo, ¿no es cierto?, formando un ángulo recto, sino justamente esté inclinado, ¿sí? De esa manera yo voy a tener una mejor circulación de la parte del brazo y no voy a tener un agotamiento, ¿no es cierto?, ningún tipo de lesión cuando yo realice mis actividades. Importante, ¿no es cierto?, lo que habíamos mencionado, también la parte de nuestra espalda debería estar, en este caso, pegada a la parte, este es lumbar, ¿no es cierto?, hacia la parte del respaldar de nuestra silla, ¿sí? De esa manera, es correcto que tratemos de nuestra espalda. A veces la silla, ¿no es cierto?, si es una silla ergonómica, pues se va a moldar y se va a pegar a nuestra espalda, pero si no lo tenemos, ¿no es cierto?, tratemos de que siempre la parte lumbar esté siempre cerca hacia la parte de nuestro espaldar, ¿sí? Ahora, por la posición y por el tiempo que vamos a estar, va a generar molestias. Y esa molestia ocasiona que nosotros asumamos posturas incorrectas y nos acostemos, nos pongamos de lado de uno al otro para tratar de realizar nuestras actividades. Entonces, lo adecuado es que nosotros hagamos lo que son pausas activas cada cierto tiempo y de esa manera no generemos posturas incorrectas. También es importante mencionar que en la parte de la silla o el escritorio que vayamos a utilizar tengamos la parte tratemos de ver que tengamos un borde, ¿no es cierto?, redondeado, que va a ser donde vamos a tener aquí la parte donde vamos a poner nuestro antebrazo,
Tenemos siempre, si usamos equipos portátiles, un mouse, y en este caso, cuando usamos equipos portátiles por más de 2 horas, se recomienda que tengamos un levantamonitor. En nuestras casas tal vez es complicado tener eso, pero tenemos, por ejemplo, libros o guías en las que podemos levantar, en este caso, el monitor, y podemos tener que el filo, ¿no es cierto?, esté a la altura de nuestros ojos. Pero el momento que levantamos, es importante también mencionar que vamos a formar otro tipo de riesgo, que va a ser cómo justamente accedemos al teclado, ¿no? Entonces, para eso es importante que, y no son muy costosos, compremos un teclado externo, le conectamos en una entrada al computador y tenemos el teclado externo, y corregimos también la parte para no tener dolores en la parte cervical y tampoco molestias en la parte de nuestra muñeca, ¿sí? Y de esa manera tenemos una adecuada posición. Recuerden, esta es la posición ideal, ¿sí? Si ustedes ven, tenemos en el caso, ¿no es cierto?, un reposapiés, ¿sí? Tratamos de formar aquí que sea, puede ser 90 o mayor, pero no menos, ¿sí? Buscamos, ¿no es cierto?, que la parte de nuestros antebrazos estén hacia la parte del borde del escritorio. Nuestro rango de visión, ¿no es cierto?, nuestro filo de nuestros ojos deben estar al filo del monitor. Si es un equipo portátil, lo vamos a levantar, ya lo vamos a ver más adelante. Adecuado, ¿no es cierto?, tener una separación. Recuerden ustedes, para manipular siempre hacerlo con mouse. Aquí tener un mousepad, y también muchas veces podemos poner aquí lo que se llama también un pad para la parte de nuestros antebrazos. Recuerden, lo que se mueve es, en este caso, lateralmente es el brazo, no la muñeca, sino con todo conjuntamente con el brazo. Para el equipo portátil, como les mencionaba, ¿no?, podemos colocar en este caso libros, guías telefónicas, si no tenemos un levantamonitor, ¿sí? Y de esa manera, miren, comenzamos a corregir la parte de la visión. Y tenemos que adquirir, en este caso, un teclado externo. Es recomendable que no trabajemos directamente con el sistema que tiene aquí para el mouse, sino un mouse externo, ¿no es cierto?, para de esa manera justamente manipular al equipo, para justamente evitar lesiones a futuro, molestias en la parte de las manos. Ahora, es importante que si nosotros tenemos las actividades laborales, muchas veces tenemos bebidas, ¿no? Entonces es recomendable, si lo hacemos, y en este caso únicamente con un porta bebida, y no de esta manera, que podría generar un accidente, un riesgo, un derrame. Además de eso, es importante que nosotros comencemos a tomar en cuenta una planificación para hacer nuestras actividades, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esas actividades, vamos a cumplir nuestra jornada laboral como que estuviéramos en la oficina, con la diferencia de que estamos en nuestra casa. Esto es importante avisar e informar a todos los integrantes de nuestra familia, para que sepan que nosotros estamos haciendo nuestras actividades a pesar de que estamos en nuestros hogares, y de esa manera poder respetar esas actividades que están planificadas, ¿no?, que debemos cumplir. Y es importante que nosotros podamos llevar una pequeña agenda para que de acuerdo a esa podamos realizar el cumplimiento de nuestras actividades, y evitemos que se generen esos problemas de que estoy en teletrabajo y ahora estoy trabajando más tiempo que antes. Muchas veces se presenta eso porque nosotros interrumpimos, sabemos lo que debemos hacer, pero no respetamos, interrumpimos. Como estoy en la casa, voy a aprovechar para ayudar y hacer algo que un familiar necesita, o una actividad personal, y luego tengo que recuperar y extiendo mi jornada laboral. Si yo tengo esto y tengo una planificación y trabajo en equipo, incluso con mi equipo, tengo que mencionarles la planificación para que justamente no afecte, ¿no es cierto?, mis actividades extralaborales que tengo de descanso y que debo disfrutar con mi familia, ¿no? Entonces, importante asegurarnos también que, para que justamente se pueda evidenciar esas actividades, yo genere, ¿no es cierto?, evidencias visibles de todo lo que se hizo, ¿no?, en cada uno de los programas que debo entregar, tal vez a un coordinador. De esa manera yo puedo evidenciar, ¿no es cierto?, que se está cumpliendo las actividades, y de acuerdo a eso también me va a permitir a mí cumplir con la jornada y no excederme en un trabajo fuera de los horarios habituales, ¿no? Esto de las actividades también me permite, y es importante, que nosotros apliquemos pausas activas. Las pausas activas son interrupciones breves
¿sí? En las que me va a permitir a mí aliviar tal vez una parte que está sufriendo, está siendo afectada por las actividades laborales, en este caso una postura exigente, ¿no es cierto?, durante más de unas 2 horas va a generar molestias. Entonces son actividades que me van a ayudar. A veces también actividades de concentración. Estoy muy saturada, entonces una pausa activa va a ayudarme a generar justamente un respiro en este caso. Entonces vamos a ver unos pequeños ejercicios que se recomiendan para hacer actividades de pausas activas y que lo recomendable es que nosotros cada hora lo apliquemos. La idea es, son ejercicios cortos que me van a permitir relajarme. Vamos a verlos. Vamos a usar una guía para justamente ver estos ejercicios, ¿sí? En donde los usamos a través de esta guía que la encontramos en internet, ¿no? Quédate sentado en el lugar donde trabajas y estira tus manos hacia adelante. Luego entrelaza tus dedos y deja que tus palmas queden hacia afuera. Haz un poco de presión. El mismo ejercicio que acabamos de realizar lo vamos a hacer de pie y con los brazos hacia arriba. Lleva tu cabeza hacia atrás. Sostén un momento y vuelve tu cabeza hacia el centro y bájala lentamente. Gira tu cabeza hacia la derecha y sosténla. Vuelve la cabeza al centro y cambia al lado contrario. Lleva el brazo derecho por atrás de la espalda y toca la espalda con tu mano. Coloca el brazo izquierdo sobre el codo, realizando presión hacia abajo. Cambia hacia el lado opuesto. Estira tus brazos hacia adelante. Abre y cierra las manos moviendo y separando cada uno de los dedos. Nuevamente estira tus brazos hacia adelante y rota las muñecas hacia la derecha e izquierda y de arriba hacia abajo. Durante la realización de tus ejercicios, respira tomando aire por tu nariz y exhalando lentamente por la boca. Selecciona los ejercicios para relajar los lugares donde sientes molestias. Importante, ¿no? Que nosotros practiquemos este tipo de ejercicios. Son algunos, podríamos encontrar otro tipo de rutina en este caso a través de internet. La idea es que los practiquemos. Eso va a permitir ayudar a relajar, en este caso ayudarnos en la parte musculoesquelética, en la parte musculoesquelética, en la parte cardiovascular, en la parte respiratoria, en la parte cognitiva. Entonces nos va a ayudar mucho, es importante hacerlo. Continuemos como un pequeño resumen de todo lo mencionado para recordar que debemos tomar en cuenta en las actividades de teletrabajo. Determinen el área de trabajo, primeramente. Buscar un área adecuada en la que no voy a tener ningún tipo de interrupción, ver que tenga iluminación. Recuerden también que está prohibido, no es recomendable trabajar frente a la ventana, o si tengo que trabajar frente a la ventana, pues usar una cortina, ¿no es cierto?, para disminuir esa presencia de ingreso de luz, ¿sí? Tener una agenda, un cronograma de actividades que se pueda respetar, ¿sí? Cumplir, ¿no es cierto?, con las condiciones, en este caso en la parte de la silla, una silla estable, si puedo ya conseguir una silla con ruedas que pueda regular, ¿no es cierto?, la altura hacia la parte o las condiciones de trabajo. Tener en cuenta, ¿no es cierto?, que el monitor siempre tiene que estar a la altura de nuestros ojos, hay una separación de 40, 50, 70 centímetros. Manejar un mouse si tengo equipos portátiles, ¿no es cierto?, evitar ponerme posturas incorrectas. Si fuera necesario, usar lo que es, en este caso, un reposapiés. Algo importante también, hay que tomar en cuenta que nosotros deberíamos considerar que cuando empieza nuestra jornada laboral, debemos ir como si vamos a nuestra oficina, ¿no es cierto? Con la misma importancia, nos vamos a vestir, claramente no vamos a salir, pero de esa manera vamos a regular y vamos a sentirnos que estamos, ¿no es cierto?, cumpliendo con esa actividad de forma normal. Porque muchas veces, en algunas ocasiones podríamos decir, no, me voy a poner pijama y yo solo tengo que registrar datos, pero eso va a comenzar a generar una falta tal vez de compromiso y poco a poco tal vez yo voy a
ir delegando ciertos puntos y voy perdiendo el interés y es más fácil distraerme. Pero si yo comienzo a generar una rutina, ¿no es cierto? En la que yo tengo esa disciplina de que me levanto como que fuera mi lugar de trabajo, ¿no es cierto? Y comienzo a cumplir esas actividades, me va a ayudar mucho en la parte, incluso de la parte psicosocial, un riesgo que también está expuesto ahí, a que yo continúe con mis actividades, pero en otro espacio, ¿no es cierto? Que me encuentro en otro espacio fuera de la oficina, a cumplir todo ese cronograma, esas actividades. Importante, ¿no es cierto? También asumir posturas correctas. Muchas veces buscamos acostarnos, nos vamos o sentamos de lado y eso es incorrecto. Si nos sentimos que ya estamos agotados, nos vamos a levantar y aplicar las pausas activas. Recuerden, si tenemos equipos portátil, corrige en este caso el lugar o el espacio del equipo portátil. Levantemos nuestro equipo portátil, ¿no es cierto? De esa manera, pongamos los aditivos, el teclado externo, el mouse, en este caso para poder realizar nuestras actividades. Recuerden, preparémonos como que vamos a nuestra oficina. Tomemos en cuenta que el espacio que vamos a determinar para hacer nuestras actividades de teletrabajo va a ser nuestro espacio o va a ser un espacio internamente, vamos a imaginar que es nuestro espacio de oficina y debe tener justamente unas condiciones en las que me permita cumplir con los requerimientos y debo yo también estar formalmente acorde, vestido, ¿no es cierto?, para cumplir con eso e incluso para que se presenten reuniones esporádicas, yo pueda cumplir y en cualquier momento dar una reacción adecuada y positiva. ¿Sí? Realizar las pausas activas. Evitemos comer frente al computador. A veces por optimizar o ganar un tiempo entre nosotros comenzamos a pensar que, bueno, me voy a sentar a comer, puedo generar un accidente, un derrame. Además, recuerden, trabajamos y debemos tratar de que nuestro espacio se parezca a la oficina y no es adecuado comer frente al computador. Busquemos siempre tener contacto con todas las áreas en las que necesitamos tal vez un insumo o necesitamos reportar o somos parte de dar una información para otro tipo, un recurso a otro tipo de área. Entonces tengamos siempre presente tener buena comunicación con nuestros compañeros, que a pesar de que podríamos estar todos en distintos lugares, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener una comunicación acorde, podemos tener un chat interno en el que nos permite tener o reflejar actividades como que estuviéramos en la oficina. Pedidos de que necesite urgentemente yo pueda solicitar y la otra persona pueda justamente darme esa respuesta. De acuerdo a eso yo podría terminar, ¿no es cierto?, mi jornada y mi hora de trabajo y desconectarme completamente y disfrutar con el entorno, con la familia. Recuerden cumplir con estas pequeñas recomendaciones. Importante, ¿no es cierto? Importante para evitar y continuar. Tengamos nuestras pausas activas. Les voy a compartir otro set pequeñito de otros ejercicios que podemos practicar de pausas activas. Vamos a verlo. Vamos a ver estos consejos de ergonomía y de pausas activas. Trabajo. Define un lugar cómodo donde puedas realizar tus actividades. La pantalla del computador debe quedar frente a ti con la parte superior a la altura de tus ojos. Ubica el mouse al lado del teclado y alterna su uso para no sobrecargar una extremidad. Utiliza apoyamuñecas y ubica tus antebrazos sobre la mesa. Cuida tu postura. Recuerda apoyar tu espalda en el respaldo de la silla. Para prevenir molestias musculoesqueléticas, recomendamos realizar ejercicios compensatorios. Para empezar, toma aire y sube tus brazos hasta unir tus manos arriba. Luego bájalos, exhalando lentamente. Haz un semicírculo con tu cuello y elóngalo de un lado a otro lado. Repítelo 5 veces por lado. Elongar por 15 segundos. Elonga tus brazos. Activa la musculatura de tus manos y luego mueve tus hombros en un ejercicio de rotación. Repítelo 5 veces adelante y atrás. Ahora, elonga tu espalda para disminuir la tensión en esta zona. Realiza el ejercicio de activación muscular de columna. Repítelo 5 veces por lado. Elongar por 15 segundos. Y finaliza la secuencia haciendo flexiones con tus rodillas. Repítelo 5 veces por lado. Recuerda, en www.arch.cl podrás encontrar este y más consejos.
Importante y esperamos que con estas recomendaciones podamos disminuir la presencia de otro tipo de riesgos asociados. ¿Qué vamos a atender? Recuerden, quiero compartir algo que encontré acá, ¿no? Que en el internet y que es bastante interesante, ¿no? No hay que adaptarse al cambio, hay que generarlo. Nosotros ahora por las nuevas condiciones que tenemos que buscar estrategias para justamente generar un cambio que sea positivo para nosotros, que podamos protegernos y que cumplamos en este caso con nuestros objetivos. Les agradezco su atención